Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Palabra del Señor. Que tu palabra, Señor, nos sane, nos libere, nos dé la paz y la alegría y el gozo que necesitamos en la vida. Hermanos y hermanas, en este texto bíblico que nos regala San Marcos, quisiera hacer énfasis en tres cosas importantes dentro de este texto bíblico. Si yo tuviera que ponerle un título a este comentario, a esta reflexión de este evangelio, le pondría el llamado de Jesús a sus discípulos. El llamado. Primer punto que quiero tocar. Jesús llamó a los que él quiso. Es decir, Jesús llamó a los que él quiso llamar sin importarle qué clase de persona fuera. Llamó a Pedro, era un pescador. Llamó a Mateo, por ejemplo, era un cobrador de impuestos. Felipe dudó de él. Y así sucesivamente todos sus discípulos. No llamó a gente preparada, no llamó a gente que tuviera títulos, sino a gente sencilla, a gente que quizás tenía defectos, quizás tenía limitaciones, pero así los quiso llamar él. Por eso dice la palabra de Dios, él llamó a los que él quiso. Él quiso llamar a todo este tipo de gente. Y si miramos desde el Antiguo Testamento, Dios ha llamado a los profetas, los ha usado para profetizar. Por ejemplo, a Moisés, que no quería, se declaraba tartamudo, no quería, pero así lo usó Dios. Si miramos a Jonás, por ejemplo, estaba huyendo, se lo tragó la ballena. Pero él llama a este tipo de gente. Entonces, la palabra él llamó a los que él quiso, eso quiere decir, él llama a la gente no porque la gente sea buena, no porque la persona sea buena, sino que porque Jesús es el bueno. Ese es el verdadero sentido. Él llamó a los que él quiso llamar, no porque fueran buenos, no por los méritos de ellos, sino que por los méritos de Jesús. Él es el bueno. Por eso hay una expresión que se dice, Dios no llama gente capacitada, sino que Dios capacita a los que él llama. Eso es lo que hace la diferencia. Y quizás en este evangelio de este día tú te puedas relacionar con él y pensar, ¿por qué Dios me ha llamado a mí?
¿Por qué Dios te ha llamado a ti? Si no eres tan bueno, no eres tan buena, no eres la mejor persona. Acuérdate, no es porque tú, no es porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno. Ese es el primer punto. Segundo punto, Jesús los llamó para que se quedaran, para que estuvieran con Él. Cuando Dios llama, es para que nos quedemos, para estar con Él. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos con Jesús? 3 años. Para estar con Jesús, para eso lo llamó. Y estando con Él, con Jesús, aprendieron todo lo de Jesús. Entonces, el segundo punto sería, los llama para estar con Él. Hay que estar con Jesús si queremos aprender de Jesús, si queremos conocer a Jesús, si queremos saber lo que hace Jesús. Tenemos que estar, tenemos que quedarnos. No solo se trata de ir un momento, estar en un retiro, estar en una asamblea, estar en una misa, estar en una oración y después te olvidas. No se trata de momentos emocionales, sino de esfuerzo para estar a diario con Él, estar con la palabra, en la oración, estar aprendiendo de los evangelios día tras día. Y cuando tú aprendes, cuando tú conoces a Jesús, entonces eres capaz de hablar de Él. Nadie puede hablar de alguien que no conoce. Pero ¿cómo es que conocemos a Jesús? ¿Cómo es que aprendemos de Jesús? Es estando con Él. Y ese es el tercer punto. Porque después los discípulos fueron enviados a predicar, dice la palabra de Dios, para enviarlos a predicar. Por supuesto, ya después que aceptaron el llamado, después que se quedaron con Él 3 años, fueron la vida pública del Señor, 3 años que los discípulos estuvieron con Él aprendiendo de Jesús, conociendo a Jesús, y después los envió a predicar. Llevaban la autoridad de Jesús para orar por los enfermos. Tenían poder, dice la palabra de Dios, de expulsar a los demonios. Entonces ellos llevaban la autoridad del Maestro. Ellos sabían que iban a hablar de Jesús porque ya habían estado con Él 3 años en la vida pública de Jesús y ya podían hablar del Maestro, ya podían hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían conocido, porque habían estado con Él. Nadie puede hablar de alguien que no conoce. Entonces este es un llamado para nosotros, que Jesús llama y espera la respuesta de nosotros, espera el sí. Y después que le damos el sí, hay que quedarnos, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que estar en la Eucaristía, hay que conocerlo, hay que conocer de Él, porque cuando Él te haga el envío a predicar, tú ya vas a hablar de algo, de alguien que ya conoces. Tú ya vas a poderle decir a la gente quién es Jesús. Tú ya vas a poder hablar con aquellos que están necesitados, que están pasando problemas, dificultades, que hay alguien que les puede ayudar y ese se llama Jesucristo, el Señor. Entonces, 3 puntos. Él te llama no por tus méritos, no porque seas bueno, sino que porque Él es bueno. Él espera una respuesta tuya y espera el sí en el llamado para que te quedes, para que le conozcas y para que después hables de Él, para que después pueda predicarle a Él cuando Él te hace el envío para predicar. Que este día el Evangelio nos ayude, que esta idea de este Evangelio nos ayude a nosotros como personas, de que cuando Jesús nos llame, nos quedemos, le demos la respuesta, le demos el sí, nos quedemos y podamos proclamar en todos los lugares donde nos movemos que el nombre de Jesús, que Jesús
que es Dios, el bueno, que es Él, que nosotros no podemos nada, pero cuando vamos guiados, cuando vamos de la mano con el Señor, todo es posible. Bendecido día, hermanos. Que este evangelio también nos sane, nos libere siempre y nos devuelva la alegría que necesitamos en nuestro corazón. Dios les bendiga.